Hola a todos, en este video vamos a aprender cómo utilizar el hook useReducer de React para mejorar nuestro código en lugar de usar useState y cuáles son sus beneficios. Para eso, primero vamos a ver cómo funciona el hook useState en React. Debemos recordar que a partir de la versión 16 de React podemos crear componentes en forma de funciones y agregarle un estado utilizando el hook useState, como por ejemplo en este caso. Este componente es un componente relativamente sencillo, ya que solamente cuenta con 3 botones que manejan un único estado. En este caso es un contador con un estado inicial de 0, un botón de reset que setea ese estado siempre a 0, tenemos un botón de incremento y de decremento que aumenta y resta una unidad, sea cual sea el estado en ese momento. El hook useState nos devuelve un array con 2 variables. La primera variable es el valor del estado en sí mismo, y la segunda variable es una función que actualiza el valor del estado. Ahora bien, esta solución es correcta porque nos encontramos con un componente sencillo, con una o dos variables de estado, que son fáciles de modificar. Pero ¿qué pasaría en un caso como este? Bien, en este componente podemos ver que tenemos hasta 3 estados diferentes, donde chequeamos si el componente se está cargando, si los datos desde el servidor han llegado o si ha habido un error. Luego utilizamos el hook useEffect para hacer la llamada al servidor y setear los nuevos valores del estado actual. En este caso vemos que tenemos que usar la función de callback que nos devuelve el hook useState luego de hacer la llamada al servidor para cada una de las posibles respuestas de esta promesa. Tenemos que usar las 3 funciones en caso de que la promesa sea exitosa y las 3 funciones en el caso del catch y que la promesa haya fallado. Para evitar esto, podemos hacer un mejor uso de los hooks usando el hook useReducer. Para eso lo que debemos hacer es, primero, crear una variable que tenga todos los valores del estado actual, como en el caso del useState. Tenemos el loading, los datos y el error, como en este caso. Con esto ya podemos eliminar el estado actual. Luego vamos a crear un reducer. Para todos aquellos que estén familiarizados con Redux, deben saber que un reducer es una función que toma el estado actual y una acción y devuelve un nuevo estado, sin modificar los valores de ese estado actual. Por lo tanto, ya sabemos que algunas de las características de un reducer es que es una función pura. El reducer no puede tener efectos secundarios con llamadas a API o modificaciones directas del estado. Si quieren tener más información sobre el reducer pueden buscar en internet o vamos a estar haciendo un video pronto definiendo más características de un reducer y cómo definirlos. Para este caso en particular definimos para el reducer 2 estados posibles, un estado exitoso y el error. Cuando obtenemos el dato del servidor consideramos que el estado es exitoso. Entonces seteamos la variable loading como falso, cargamos los datos desde el servidor a través del payload de la acción y seteamos el error como falso. Cuando tenemos un error, también cargamos el loading como falso, seteamos la data como nula, no hemos recibido nada, y seteamos el error como true. Muchas veces lo que se puede hacer en vez de setear el error como un booleano es ingresar el mensaje del error para tener una noción más clara de por qué se ha cometido el error de parte del frontend. Recuerden siempre que en el reducer debemos devolver como default el estado inicial. A partir de aquí lo que tenemos que hacer es reemplazar el hook useState por el hook useReducer. El hook useReducer toma 2 parámetros. Uno es el reducer y el otro es el valor inicial del estado, que lo hemos definido acá arriba. Este hook devuelve un array con 2 variables, el estado y una función dispatch. La función dispatch lo que hace es enviar el tipo de acción con el payload a través del reducer. Luego el reducer se encarga de analizar qué tipo de acción hemos ejecutado y de modificar el estado. Así obtenemos el nuevo estado actualizado y lo podemos renderizar en pantalla. Una vez hecho esto, lo único que tenemos que hacer es utilizar la función dispatch luego de la llamada al servidor, aclarándole que en este caso el tipo de acción es la acción success y en caso de que la llamada al servidor falle, lo que tenemos que despachar es el tipo de acción error. Como les comenté anteriormente, muchas veces si hubiéramos elegido
mostrar el tipo de error, podríamos decir algo como mensaje y enviar el error que viene del servidor acá. Pero bueno, por el momento lo vamos a dejar como un booleano para que sea más simple. Por último, lo que tenemos que hacer es usar la destructuración en JavaScript para extraer las propiedades del estado y así seguir manteniendo el mismo formato inicial en la parte del renderizado. Ahora bien, se preguntarán ¿por qué uso el useReducer, donde tengo que crear el reducer y el estado inicial, en vez de utilizar el useState, donde simplemente declaro el estado inicial al principio del hook y listo? La explicación más sencilla es simplemente por su escalabilidad. Si nos ponemos a pensar, cada vez que tenemos una nueva variable de estado utilizando el useState, lo que tenemos que hacer es agregar otro useState, utilizar la función callback para modificar ese estado, y a medida que la aplicación se va agrandando, eso se hace más difícil de mantener y más difícil de leer para los siguientes desarrolladores que estén trabajando en ese proyecto. Con useReducer, en cambio, si queremos agregar una nueva variable de estado, lo único que tenemos que hacer es agregarla al valor del estado inicial, luego agregar un caso, si es necesario, en el reducer, y ya tendríamos una nueva variable de estado lista para usar en este componente. Por ejemplo, veamos el caso en el que quisiéramos contar cuántas veces se ha llamado el servidor desde el frontend. Para eso, podemos aplicar la función finally, que se ejecuta cada vez que la llamada síncrona termina. Como en este caso, no importa si tenemos la data desde el servidor o si tenemos un error, finally siempre va a ser ejecutada. Entonces, a partir de aquí, lo que hacemos es despachar una acción de tipo count para que cuente cada llamada al servidor como 1. Entonces, ahora vamos al estado inicial de la aplicación, agregamos ese contador, lo inicializamos con 0, luego vamos al reducer, agregamos un caso extra teniendo en cuenta ese tipo de acción y decimos que el componente no se esté cargando, los datos y el error en este caso no nos interesan, y agregamos el contador con el valor del estado actual más 1. Así, cada vez que se realice una llamada al servidor, le sumaremos 1 al estado actual del contador. De esta manera, y así de sencillo, podemos ampliar el estado la cantidad de veces que queramos sin tener que usar continuamente useState como en el caso anterior. Si imaginamos que, por ejemplo, este componente es un formulario de registro donde tenemos el nombre, el apellido, la edad, la dirección de una persona, lo único que deberíamos hacer es aumentar el número de variables en el estado inicial y luego manejar esas variables desde el reducer. Implementando esto, seguramente su código mejorará muchísimo tanto en la ejecución como en la lectura para futuros desarrolladores que se estén dedicando a este proyecto. Si esta información te fue útil, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para estar atento a futuros videos que iremos subiendo.